Hoy en este video te explicaré todas las facciones principales de la galaxia. Rastrear la historia completa del vasto universo de Star Wars no es tarea sencilla, pero si nos enfocamos en los eventos más importantes de la trilogía original, podemos identificar a las principales potencias galácticas que moldearon el destino de la galaxia. Estas facciones tuvieron un impacto significativo a lo largo de la línea temporal, definiendo las luchas de poder y el curso de los conflictos en la saga de Star Wars. Acompáñame hasta el final y veamos las principales facciones galácticas de Star Wars. Orden Jedi. La historia de Star Wars en la galaxia se extiende a lo largo de incontables milenios y parece no tener un final claro. Sin embargo, si nos enfocamos en la saga original, todo debe comenzar con la Orden Jedi, porque, al final del día, no podemos hablar de Star Wars sin mencionar a los Jedi. Casi 25.000 años antes de la caída del Imperio Galáctico, el Imperio Infinito, un régimen que parecía eterno, finalmente llegó a su fin. Para aquellos que no estén familiarizados con el Imperio Infinito, se trataba de un imperio aún más avanzado y extenso que el propio Imperio Galáctico. Sí, así es, uno de los imperios más poderosos que ha visto la galaxia. Pero, como estaba profundamente vinculado al lado oscuro, encontró su caída de una manera inesperada. Una plaga devastadora que acabó con millones de sus súbditos. Como solemos decir, la naturaleza siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas. La caída del Imperio Infinito, los mayores eruditos de la galaxia se reunieron en el planeta Titan, donde comenzaron a estudiar Ashla, una energía espiritual que amplificaba las habilidades de aquellos sensibles a la fuerza. Esta Ashla sería conocida más tarde como el lado luminoso de la fuerza, y estos eruditos, que se convirtieron en los guardianes de estos conocimientos, serían los que llamaríamos Jedi. Ahora bien, mientras los portadores de la fuerza se enfocaban en difundir y practicar el bien a través de la Ashla o el lado luminoso, algunos comenzaron a desviarse. Nublados por el deseo del poder y ambición, ciertos seguidores comenzaron a socavar los principios que el lado luminoso representaba. Este grupo rebelde, inclinado hacia el lado oscuro, fue resistido por aquellos Jedi que permanecieron fieles a la luz, conocidos como la Orden Jedi. Estos Jedi se convirtieron en los guardianes más poderosos de la fuerza del lado luminoso, y a lo largo de la historia, su misión fue preservar el equilibrio y actuar como los guardianes de la paz en la galaxia. Mientras tanto, muchas cosas estaban sucediendo en el vasto universo. Con el surgimiento de la República Galáctica, algunos de sus diplomáticos se acercaron a la Orden Jedi, quienes, al ver los valores democráticos que defendía la República, los recibieron con los brazos abiertos. Tras algunas negociaciones y creyendo que la democracia era el camino para un futuro mejor, la Orden Jedi decidió servir a la República. Así, los Jedi se convirtieron en sus embajadores y establecieron su base en Coruscant, el corazón de la galaxia. Orden Sith. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando qué sucedió con aquellos Jedi rebeldes que se inclinaron hacia el lado oscuro. Pues bien, alrededor del 7000 antes de la batalla de Yavin, estos Jedi comenzaron a experimentar más profundamente con la fuerza oscura. Aunque al principio aún defendían algunos ideales nobles como acabar con el sufrimiento o revivir vidas perdidas, estas acciones chocaban directamente con el estricto código Jedi. Por supuesto, esto llevó a una inevitable confrontación entre los Jedi buenos y estos rebeldes. Lo que siguió fue la llamada Guerra de los 100 Años de Oscuridad, una batalla entre el Jedi del lado luminoso y sus contrapartes del lado oscuro que duró un siglo. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero finalmente la fuerza numérica de los Jedi leales al lado luminoso prevaleció. En lugar de ejecutar a estos Jedi caídos como recomendaba la República, la Orden Jedi decidió exiliarlos a las regiones desconocidas. Y como suele decirse, la oscuridad siempre encuentra la manera de persistir. Estos Jedi exiliados aterrizaron en el planeta Corriban, hogar de la especie Sith, seres naturalmente inclinados hacia el lado oscuro. Aquí es donde la historia realmente comienza a ponerse interesante. Si bien los cánones no detallan exactamente qué ocurrió después, las leyendas nos dicen que estos Jedi rebeldes fueron rápidamente aceptados por los Sith como sus maestros. Así, tras unos 2000 años, estos Jedi se fusionaron con la cultura Sith y surgió la poderosa Orden Sith. Sin embargo, esta Orden Sith era muy diferente a lo que vemos en la saga de Star Wars. A medida que consolidaban su poder en Corriban, la lucha por el control también se extendió entre ellos. Esta guerra interna casi llevó a la extinción de la Orden Sith.
Pero como todos sabemos, la oscuridad es resiliente. Gracias a Darth Bane surgió una nueva filosofía, la regla de 2. Bajo esta nueva estructura, solo podía haber 2 Sith a la vez, un maestro y un aprendiz. Y aunque esta nueva orden parecía frágil y pequeña en comparación con la poderosa Orden Jedi, todos sabemos cómo estos 2 Sith llegaron a ser uno de los mayores amenazas para la galaxia. República Galáctica. Si has visto las precuelas de Star Wars en orden cronológico, habrás notado un sistema de gobierno muy familiar, el Senado Galáctico, una especie de parlamento intergaláctico lleno de criaturas flotando en cápsulas repulsoras. Este órgano era el encargado de gobernar los cientos de planetas y sistemas que componían la República Galáctica. Tras la caída del Imperio Infinito, cerca del 25.000 antes de la batalla de Yavin, varios sistemas estelares abogaron por un sistema democrático que pudiera encargarse de los asuntos de toda la galaxia, aunque no todos los planetas, especialmente aquellos en las regiones desconocidas o los bordes exteriores, se unieron. La República Galáctica se convirtió en la facción política más grande de la galaxia. Con el objetivo de mantener la paz, esta nueva alianza logró convencer a la Orden Jedi para que se convirtieran en sus embajadores y guardianes de la paz. Ahora, si me preguntas, todavía no logro entender cómo los Jedi, siendo tan espirituales y místicos, tomaron la ingenua decisión de formar parte de una asociación política, algo que el propio Consejo Jedi siempre trató de negar. Pero, como todos sabemos, esta decisión terminó por destruir a toda la Orden Jedi. Nadie lo describió mejor que la reina Sintel, líder del imperio esclavista siguerriano, cuando dijo: "No son diferentes a otros los que hemos obligado a someter, porque han abandonado sus ideales para servir a un senado corrupto. Todos los Jedi se han convertido en esclavos de la República". En cuanto a su estructura, cada planeta miembro de la República, conocida simplemente como la República, tenía representación en el Senado a través de los senadores. Estos senadores tenían 2 responsabilidades principales: ser la voz de su pueblo y mantener la paz intergaláctica. Junto a ellos, también había representantes, como nuestro querido Jar Jar Binks, que representaba a especies menores o grupos marginados. Y no podemos olvidar que también estaban las entidades privadas, como la Federación de Comercio o el Clan Bancario, que tenían su propio poder en el Senado. Al igual que en otros parlamentos, la República tenía un jefe de gobierno, el Canciller Supremo, junto a su segundo al mando, el vicepresidente. Aunque su papel era más bien ceremonial, a menudo manipulaban a los senadores en beneficio propio, lo que eventualmente contribuyó a la caída de la República. La capital de la República estaba situada en Coruscant, un planeta lleno de rascacielos y vías aéreas congestionadas, hogar de incontables especies, incluyendo muchas del inframundo. Aquí también estaban los edificios más importantes: el Senado, la oficina del Canciller Supremo y, por supuesto, el Templo Jedi. A medida que avanzaban las guerras clon, la influencia del Canciller Supremo Palpatine sobre los planes de guerra se hacían más evidentes, mientras que los Jedi se veían arrastrados cada vez más a misiones de mantenimiento de la paz. Esto inevitablemente empezó a generar dudas sobre el código Jedi entre el público, lo que provocó protestas contra la Orden, incluyendo un ataque directo al Templo Jedi. Mientras tanto, los Jedi seguían luchando contra los ejércitos separatistas, pero Palpatine, aprovechando el caos, se otorgó poderes de emergencia y lanzó ataques aún más agresivos contra los separatistas. Esta situación llevó al Consejo Jedi a cuestionar la autoridad del canciller, que se volvía cada vez más tiránica. Al mismo tiempo, Anakin Skywalker atravesaba su propia crisis, con la muerte de su madre y las visiones de perder a Padme, lo que lo llevó a cuestionar también el código Jedi. Y cuando el Consejo Jedi intentó detener a Palpatine, quien ya había revelado ser el Lord Sith, Anakin sucumbió al lado oscuro, siendo manipulado por Sidious para asesinar a los Jedi. Si el maestro Jedi Krill hubiera estado vivo en el 19 antes de la batalla de Yavin, habría cambiado su opinión sobre los clones inútiles. Después de la caída de los Jedi en Coruscant, Darth Sidious activó su golpe final, la Orden 66. Con esta orden, la Gran Purga Jedi comenzó, y los clones cazaron a los Jedi restantes por toda la galaxia, poniendo fin al milenario gobierno de la República. Confederación de Sistemas Independientes. Si alguna vez te has preguntado si la corrupción es algo exclusivo de tu gobierno, es hora de echar un vistazo a la historia.
Desde los antiguos griegos hasta la caída del Imperio Romano, desde los gobiernos coloniales hasta los modernos, la corrupción ha sido una constante, y lamentablemente, la República Galáctica no fue la excepción. Inicialmente fundada sobre los principios de compasión, paz y prosperidad galáctica, la República rápidamente comenzó a desviarse. Con el tiempo, su interés se volcó hacia la recolección de recursos y la colonización y la anexión de los gremios comerciales transformó a la República en una especie de oligarquía que funcionaba solo para sus propios intereses. Esta política expansionista, centrada en el mundo central, empezó a generar tensiones con los territorios del borde exterior. Frustrados por los abusos y la falta de representación, varios sistemas estelares decidieron unirse y formar la Confederación de Sistemas Independientes en el año 22 antes de la Batalla de Yavin, también conocidos como los separatistas. El Conde Dooku, el talentoso y rebelde aprendiz del maestro Jedi Yoda, se convirtió en el líder de esta confederación. A pesar de que las razones para la formación del movimiento separatista incluía quejas legítimas contra la República, en realidad todo fue parte de un plan elaborado de Darth Sidious para desatar una fuerza poderosa que enfrentara a la Orden Jedi y le permitiera tomar el control de la galaxia. Y sí, ese Dark Lord no era otro que el mismísimo Canciller Supremo de la República, Sheev Palpatine. Aunque la alianza separatista tuvo una existencia relativamente breve, duró unos 3 años, jugó un papel crucial en el destino de la galaxia, con un número creciente de planetas abandonando la República para unirse a la Confederación. La rivalidad entre ambas facciones no hizo más que aumentar. Pese a que los separatistas eran numéricamente inferiores, la producción masiva de droides de batalla les permitió tener el ejército más grande de toda la galaxia. Un dato curioso es que la mayoría de los senadores separatistas no estaban al tanto de las batallas que se libraban. Solo un pequeño círculo cercano al Conde Dooku, conocido como el Consejo Separatista, tenía acceso a esta información. Entre los miembros más influyentes de este consejo estaban figuras como Nut Gunray, líder de la Federación de Comercio, Sam Hill, representante del clan bancario intergaláctico, y Pazel Argente, líder de la Alianza Corporativa, quienes, irónicamente, seguían siendo parte del Senado de la República mientras conspiraban desde las sombras. El surgimiento del movimiento separatista desencadenó muchos eventos importantes, entre ellos la creación del ejército clon. Previendo la inevitable guerra, el maestro Jedi Saifo Dyas sugirió la creación de un ejército clon. Aunque el Consejo Jedi rechazó su propuesta, Saifo Dyas logró convencer a los Kaminoanos para que desarrollaran este ejército en secreto. Sin embargo, no fue solo idea de Saifo Dyas. Darth Sidious fue quien orquestó la creación de los clones en su totalidad, asegurándose de que estuvieran condicionados para ser controlados a través de una simple orden. Finalmente, la creciente amenaza separatista llevó al Canciller Supremo Palpatine a oficializar el uso del ejército clon durante la batalla de Geonosis. Este evento marcó el comienzo de la era de las guerras clon. Bajo el mando conjunto del Consejo Jedi y la República, el ejército clon empujó a las fuerzas separatistas hacia el borde exterior. Pero con la muerte del Conde Dooku a manos del nuevo aprendiz Sith Anakin Skywalker, el movimiento separatista no solo fracasó, sino que se convirtió en el némesis de la República y de la propia Confederación en el año 19 antes de la batalla de Yavin. Imperio Galáctico. Después de la caída de la República y con los Jedi restantes escondidos, Darth Sidious encargó a su nuevo aprendiz, Anakin Skywalker, ahora conocido como Darth Vader, la misión de erradicar a los últimos líderes del Consejo Separatista en Mustafar y desactivar el ejército de droides. Con todos sus enemigos eliminados, Sidious se dirigió al Senado, donde proclamó su nuevo título como Emperador Galáctico, estableciendo así el Imperio Galáctico. La República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Pero antes de continuar, hagamos un pequeño repaso para asegurarnos de que no te hayas perdido ningún detalle importante hasta ahora. El Imperio Galáctico fue, en realidad, una evolución de la República Galáctica. La Confederación de Sistemas Independientes llegó a su fin con el surgimiento del Imperio. La Orden Jedi fue destruida tras el ascenso del Imperio. El Imperio estaba encabezado por Darth Sidious y Darth Vader.
Los soldados clon se convirtieron en fieles súbditos de Sidious. Uno de los aspectos más sorprendentes del ascenso del Imperio fue la aceptación general por parte del Senado. Aparentemente, el supuesto golpe de estado de los Jedi, organizado en realidad por Darth Sidious, llevó a que muchos senadores apoyaran de buena gana la formación de este nuevo régimen. Nadie deseaba sufrir el mismo destino que la Orden Jedi. Con el Imperio ya consolidado, Sidious ofreció a los separatistas supervivientes unirse a su causa, bajo la promesa de traer paz a la galaxia. La gran mayoría aceptó, temiendo lo que podría ocurrir si se negaban. A pesar de que el Imperio mantuvo un Senado como una fachada de los valores democráticos que Palpatine afirmaba defender, la verdadera autoridad siempre estuvo en manos de Sidious. Usando a su aprendiz Darth Vader y a los Inquisidores, extendió su influencia por todos los rincones de la galaxia. Aunque el Senado seguía en funcionamiento, las decisiones más críticas eran tomadas por el Consejo Imperial del Gobierno, compuesto por leales a Sidious. Eventualmente, el Senado fue disuelto, y el control de las regiones del Imperio fue entregado a los gobernantes imperiales, quienes representaban la cúpula militar del Imperio. Tras la caída de la República, el ejército clon pasó a estar bajo el mando del Imperio, pero no por mucho tiempo. Debido a su corta vida útil, los clones fueron rápidamente reemplazados por soldados humanos, y se fomentó un creciente prejuicio contra las especies alienígenas. Estas fueron excluidas de posiciones de poder tanto en el ejército como en la política, lo que dio paso a un imperio cada vez más centrado en los humanos. El ejército imperial heredó la mayoría de equipamiento clon, aunque gran parte de la maquinaria separatista fue desechada. No obstante, el imperio se apropió de la tecnología más letal de los separatistas, la Estrella de la Muerte, un arma capaz de destruir planetas enteros. Con esta formidable arsenal, el ejército imperial parecía invencible. Resulta difícil de creer, pero a pesar de contar con toda una flota naval imponente, una infantería masiva y un poder de fuego aterrador y la capacidad de destruir planetas, el Imperio Galáctico solo sobrevivió 23 años. Su caída definitiva llegó en la batalla de Endor. Alianza Rebelde. Si el universo de Star Wars hubiera sido real, las hazañas de la Alianza para restaurar la República estarían en cada libro de la historia. Un pequeño grupo de apasionados luchadores por la libertad, con recursos limitados y casi sin apoyo galáctico, pero con la determinación de enfrentarse al Imperio, este grupo revolucionario comparte muchas características con los héroes de los movimientos rebeldes que han existido en la historia de cualquier civilización. Tras el nacimiento del Imperio Galáctico, algunos senadores se rindieron ante la autoridad de Palpatine, pero otros, como Bail Organa y Mod Mothma, se resistieron. Sin embargo, la muerte de la senadora Padme Amidala, la única que podía alzar la voz en el Senado en contra del emperador, acabó con cualquier esperanza inmediata de una rebelión masiva. A medida que el imperio extendía su control por el borde exterior y las regiones desconocidas, comenzaron a surgir pequeños movimientos de resistencia. Muchos de ellos estaban compuestos por clanes criminales y especies alienígenas marginadas. Estos grupos, aunque desorganizados, representaban una amenaza suficiente como para captar la atención de Organa y Mothma. Ambos ex senadores propusieron una campaña unificada contra el Imperio, y así nació la Alianza Rebelde. Formada oficialmente en el año 2 antes de la batalla de Yavin, la Alianza Rebelde, bajo el liderazgo de Mod Mothma como su primera canciller, unificó a los diversos movimientos de resistencia. Sin embargo, carecía de una estructura militar adecuada y dependían en gran medida de vehículos civiles modificados, algunas naves imperiales robadas y equipo de los separatistas que el Imperio había dejado atrás. A pesar de esto, establecieron bases secretas en planetas remotos y comenzaron a realizar incursiones estratégicas contra el Imperio. El momento decisivo llegó cuando un grupo de luchadores por la libertad, conocidos como Rogue One, consiguió los planos de la Estrella de la Muerte, la superarma del Imperio. Aunque estos héroes no vivieron para ver el resultado de su sacrificio, su esfuerzo permitió a la Alianza Rebelde asestar su primer gran golpe al Imperio al destruir la primera Estrella de la Muerte en la batalla de Yavin. Este triunfo, a pesar de la pérdida de Alderaan y de su líder Bail Organa, consolidó el liderazgo de dos figuras claves para la Alianza, Luke Skywalker y Han Solo. Tras la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, el Imperio lanzó una ofensiva masiva contra las bases rebeldes, resultando en la caída de asentamientos claves como Hoth. Pero, con la amenaza de una nueva Estrella de la Muerte, la Alianza se vio obligada a actuar una vez más.
En el año 4, después de la batalla de Yavin, la Alianza Rebelde realizó un ataque desesperado contra la segunda estrella de la muerte, y nuevamente, contra todo pronóstico, logró destruir la superarma imperial en la batalla de Endor, asestando el golpe final al Imperio con la muerte de Darth Sidious y Darth Vader aparentemente. Con este triunfo, el tiránico régimen del Imperio llegó a su fin, y la galaxia comenzó a sanar bajo la sombra de la esperanza, la misma esperanza que impulsó a la Alianza a luchar hasta el final. Nueva República. Tras la caída del Imperio y la destrucción de la Orden Sith, el caos se apoderó de las fuerzas imperiales. Sin un líder supremo que las dirigiera, los remanentes del Imperio se dispersaron hacia los territorios del borde exterior y las regiones desconocidas. Mientras tanto, Mon Mothma, quien había sido una figura clave en la Alianza Rebelde, asumió el rol de canciller de la recién formada Nueva República. Su objetivo era claro: restaurar la paz y la igualdad en una galaxia que había estado oprimida por la tiranía imperial. La Nueva República se basó en los mismos principios democráticos que en su día dieron vida a la antigua República Galáctica. Sin embargo, para evitar la concentración de poder en un solo planeta, se decidió que la capital del nuevo gobierno rotaría entre diferentes mundos, siendo Chandrila el primero en albergar la sede del poder. En Coruscant, la población celebraba la caída del Imperio. Mas Ameda, quien había sido la mano derecha del emperador, intentó tomar las riendas del poder, proclamándose líder del facto del Imperio. Pero con el ejército imperial desintegrado y sin una estructura real de mando, Ameda pronto se vio forzada a dejar su puesto como canciller. Su último intento por restaurar el Imperio la llevó a aliarse con el gran almirante Ray Sloane, uno de los líderes remanentes de las fuerzas imperiales. Sin embargo, sus esfuerzos también fueron en vano. La decisiva batalla de Jakku marcó el fin definitivo del Imperio. Mas Ameda, derrotada y sin más opciones, se rindió incondicionalmente a la Nueva República en el 5 después de la batalla de Yavin, firmando el Concordato Galáctico. Este tratado no solo puso fin a la guerra entre el Imperio y la Nueva República, sino que también dio un paso a una nueva era de reconstrucción galáctica. A pesar de la victoria, la Nueva República se enfrentó a un desafío colosal: restaurar el equilibrio en una galaxia desgarrada por el conflicto. Aunque heredó la estructura de la Alianza Rebelde, carecía de los recursos para gobernar de manera efectiva el vasto territorio dejado por el Imperio. Mon Mothma, comprometida con la paz, aprobó una ley de desarme militar que redujo drásticamente el poder bélico de la Nueva República. Esta medida, aunque bien intencionada, fue severamente criticada por figuras claves como Leia Organa, quien advertía de las posibles amenazas futuras. Con la responsabilidad de la defensa planetaria delegada a los propios mundos miembros de la Nueva República, el poder militar central disminuyó. Con el paso del tiempo, las diferencias ideológicas entre los líderes de la Nueva República crecieron, provocando una polarización en el Senado. Dos facciones emergieron: los centristas, que abogaban por un gobierno central fuerte, y los populistas, que preferían una estructura más descentralizada. Este conflicto interno debilitó aún más el gobierno. La tensión llegó a un punto de no retorno cuando algunos senadores centristas, frustrados con la Nueva República, comenzaron a aliarse con el remanente imperial conocido como la Primera Orden. En el año 34, después de la batalla de Yavin, este grupo emergente, armado con un poder devastador, lanzó un ataque final que destruyó la Nueva República, marcando el fin de una era de esperanza y la llegada de una nueva amenaza para la galaxia. Primera Orden. Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la Primera Orden y van a rememorar que este es el día en que cayó la República. Como dijo una vez George Orwell, las formas más eficaces de destruir a las personas es negar y borrar su propia comprensión de su historia. Si piensas que las fuerzas imperiales, tras la caída del Imperio, alcanzaron algún tipo de redención o iluminación, probablemente eres demasiado inocente para este mundo. La verdad es que, alimentados por las constantes mentiras de su alto mando, los restos del Imperio sobrevivieron. La galaxia apenas había salido de la sombra del tirano Darth Sidious cuando otra oscuridad se cernía sobre ella: la Primera Orden.
Después de la batalla de Jakku, cuando el Imperio sufrió su derrota final, muchos de sus líderes y soldados escaparon hacia las regiones desconocidas. Su misión, restaurar el orden que, según ellos, les pertenecía por derecho. Sin embargo, sin los recursos necesarios para enfrentarse a la recién formada Nueva República, optaron por un enfoque más astuto. Siguiendo el legado de manipulación de Darth Sidious, comenzaron a infiltrarse en el Senado de la Nueva República, corrompiendo a numerosos senadores centristas. Estos, posteriormente, abandonaron el Senado, alejándose de la democracia que intentaban restablecer. Durante años, a pesar de las señales de advertencia y de enfrentamientos con pequeños grupos imperiales, la Nueva República permaneció ciega a la creciente amenaza de la Primera Orden. En el 34, después de la batalla de Yavin, la galaxia fue testigo de uno de los eventos más trágicos de su historia, la crisis de Starkiller. Para quienes aún no han visto el despertar de la fuerza, la Primera Orden desató el poder de su base Starkiller, una superarma que no solo destruyó un planeta, sino que aniquiló todo el sistema estelar Osnian, el corazón de la Nueva República. Fue una de las escenas más devastadoras en toda la saga de Star Wars. La Primera Orden no era solo una facción militar, estaba dirigida por el líder supremo Snoke, un maestro del lado oscuro de la fuerza. Al igual que Darth Sidious, Snoke también tenía un aprendiz, Kylo Ren, anteriormente conocido como Ben Solo, el hijo de Han Solo y Leia Organa. Kylo, consumido por el lado oscuro, se convirtió en el líder de los Caballeros de Ren, un grupo de poderosos guerreros parecidos a los antiguos inquisidores, cuyo objetivo principal era cazar a los Jedi restantes. Aunque la mayoría del equipo militar de la Primera Orden provenía del Imperio, hicieron avances significativos en sus vehículos aéreos y espaciales, y poseían la superarma más devastadora que la galaxia había visto jamás. Ningún poder conocido había construido algo como un destructor de sistemas estelares antes de ellos. A diferencia del Imperio, la Primera Orden no tenía una capital fija. En su lugar, operaban desde naves gigantescas que recorrían la galaxia, siendo el centro de mando un destructor estelar de clase resurgente, la nave más colosal y atorreadora que la galaxia había presenciado. Tras la destrucción del sistema estelar Osnian, la base Starkiller fue destruida por la Resistencia, pero no sin un costo desgarrador. El contrabandista más famoso de la galaxia, Han Solo, fue asesinado por su propio hijo, Kylo Ren, durante la batalla. Estos eventos llevaron a Kylo Ren a un punto de quiebre. Desilusionado tanto con la Resistencia como con la Orden Jedi y los Sith, decidió tomar el poder por sí mismo. En un acto final de traición, mató al líder supremo Snoke y a sus guardias, reclamando el título de líder supremo de la Primera Orden. Así, comenzó una era más tiránica y oscura que la galaxia había conocido desde los tiempos del Imperio. Orden Final. La Orden Final representó el último movimiento estratégico de las fuerzas del lado oscuro. Sin nadie por encima de él, el líder supremo Kylo Ren lanzó su ofensiva a través de la galaxia, extendiendo un reino de terror en busca de exterminar lo que quedaba de los Jedi, como Luke Skywalker. Sin embargo, su camino lo llevó hacia un destino que cambiaría el curso de la galaxia. En el distante planeta de Exegol, Kylo se encontró con una fuerza oscura más poderosa de lo que jamás había imaginado, el Emperador Palpatine. Darth Sidious había resucitado, revivido por los seguidores de su culto Sith. Darth Sidious le reveló a Kylo la verdad oculta. Él había sido el verdadero arquitecto detrás de la creación de la Primera Orden, y Snoke no era más que una marioneta de su oscuro designio. Le ofreció a Kylo un pacto, unirse a él para instaurar una nueva era de oscuridad bajo la llamada Orden Final. Sin embargo, había una condición: Kylo debía asesinar a Rey, la joven sensible a la fuerza que lideraba la Resistencia. La Orden Final era la culminación de los planes de Sidious para establecer un imperio Sith eterno. Al igual que en los días del Imperio Galáctico, Sidious deseaba gobernar la galaxia con la ayuda de un aprendiz, pero esta vez estaba mejor preparado que nunca. La Orden Final contaba con un ejército de soldados de asalto Sith, una flota de destructores estelares de clase Sixton, cada uno equipado con un cañón capaz de destruir planetas enteros. Aunque estos destructores eran más pequeños que los de la Primera Orden, su poder de fuego superaba cualquier otra arma vista en la galaxia. En su búsqueda de cumplir con la orden de matar a Rey, Kylo le rastreó hasta la luna oceánica de Kef Bir, donde ambos se enfrentaron en un duelo feroz.
Sin embargo, en un giro inesperado, Kylo renunció al lado oscuro y abrazó nuevamente su identidad como Ben Solo, regresando al lado luminoso de la fuerza. Darth Sidious, consciente de esta traición, no permitió que el tal cambio detuviera sus planes. Rápidamente tomó acción, contactando a su antiguo comandante imperial, Enric Pride, quien ahora ocupaba el puesto de general leal de la Primera Orden. Pride aceptó el mando de la flota de destructores asesinos de planetas. Con la Primera Orden y las fuerzas de Sidious ahora aliadas, el Lord Sith estaba listo para ejecutar la orden final y sumir a la galaxia en una nueva era de terror. La Resistencia. La Resistencia, una pequeña facción militar, fue fundada por Leia Organa y otros senadores de la Nueva República en respuesta a la creciente amenaza de la Primera Orden, una facción imperial emergente que las autoridades republicanas habían ignorado. Mientras la Nueva República buscaba desmilitarizarse, la Resistencia operaba en las sombras, investigando movimientos sospechosos y la presencia de antiguos remanentes imperiales. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, no lograron convencer al Senado de lanzar un ataque. Cuando la Primera Orden destruyó la Nueva República con la base Starkiller en el 34 después de la batalla de Yavin, la Resistencia, ahora sin el respaldo institucional, quedó como la única barrera que impedía el dominio total de la galaxia por parte de las fuerzas oscuras. Aunque debilitada, la Resistencia logró destruir la Starkiller, pero se vieron obligados a replegarse y esconderse de la implacable persecución de la Primera Orden. La situación empeoró con el surgimiento del emperador Palpatine, quien, desde Exegol, desplegó su orden final. Esta nueva amenaza llevó a la Resistencia a planear un último ataque desesperado. Con una fuerza extremadamente reducida, la Resistencia lanzó su ofensiva contra la flota Sith, anclada en Exogel, contando con pocas esperanzas de victoria. Sin embargo, en el momento crucial, Lando Calrissian llegó con la flota de Ciudadanos, una impresionante armada compuesta por naves de toda la galaxia, dispuesta a luchar por la libertad. En tierra, Rey se enfrentó al mismísimo Darth Sidious. Aunque logró derrotarlo, su esfuerzo le costó la vida. No obstante, Ben Solo, quien había regresado al lado luminoso, sacrificó su vida para revivirla. Con la caída de Palpatine y la destrucción de la flota Sith, la Resistencia lideró el levantamiento final que derrocó a la Primera Orden, y la galaxia volvió a respirar la libertad que tanto anhelaba. Tras siglos de lucha, guerras y devastaciones en la galaxia, la caída del Imperio y la Primera Orden nos muestran que incluso los regímenes más poderosos y temidos pueden ser derrocados. La Resistencia, aunque pequeña y frágil al inicio, supo enfrentar el mal cuando nadie más podía hacerlo. A través de sacrificios, alianzas inesperadas y el coraje de aquellos que jamás perdieron la esperanza, lograron lo imposible: vencer a una flota de destructores planetarios y derrotar al último Lord Sith, Darth Sidious. La historia de la Resistencia no solo es la historia de naves, batallas y estrategias militares, sino una enseñanza que va más allá de lo material. Nos recuerda que la oscuridad nunca puede prevalecer si hay seres quienes creen en la luz. La Resistencia, con sus pequeños pero valientes números, sirvió como el último clavo en el ataúd de las fuerzas oscuras, desde su inicio como una facción prácticamente invisible hasta convertirse en la chispa que encendió la llama de la libertad. Su legado es una lección de valentía y fe. En definitiva, lo que verdaderamente derrotó a la Orden final no fue solo la táctica o la fuerza militar, sino la resiliencia y la creencia de que, al final, el bien prevalecerá. La galaxia volvió a levantarse de las cenizas del caos y la tiranía, y mientras existan quienes recuerden estos eventos, las enseñanzas de la Resistencia perdurarán como un faro de esperanza para las futuras generaciones. Hoy somos testigos de que las verdaderas revoluciones no se ganan solo con poder, sino con el corazón, la unidad y el deseo irrenunciable de un futuro mejor.